relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 7:38. Damos la bienvenida al economista Luis Corral, portavoz del Frente Nacional Antiminero. El economista Corral es un activista ambiental que ha llevado una larga lucha en Ecuador. Recordamos que en el mes de abril del 2011 él fue objeto de una agresión en el Coliseo de Zamora, coliseo en el cual el presidente de la República, Rafael Correa, estaba respondiendo preguntas sobre el referéndum y la consulta. Luis Corral intervino calificando al presidente de mentiroso cuando éste se refería a la pregunta 4. Dicen que la historia es cíclica y volvemos a Ecuador nuevamente a tener una consulta popular y también a una definición que ha hecho el gobierno pro extractivismo que está generando problemas en el país. Quisiéramos conocer cómo ve usted la situación, economista Corral, particularmente en Palo Quemado, sitio en el cual se ha tornado nuevamente un tema emblemático e importante, una consulta ambiental. Bienvenido. Buenos días, estimado Gustavo, qué gusto estar nuevamente en Antena 1 para dirigirme a la sociedad cuencana y del austro del país. Por ahora estoy en Quito, pero pronto concluiré una etapa de estudios y regresaré a los procesos de articulación. No somos personas individuales en realidad, somos procesos asamblearios, organizativos. El Frente Nacional Antiminero es una coalición de lucha, no es otra organización. Es una coalición de lucha que integra a las bases de la CONAIE y todas sus regionales desde la cabeza central y las comunidades que, por ejemplo, en el caso de la SUAY, se juntan alrededor del Cabildo por el Agua, pero alrededor de otras iniciativas importantísimas como el Gobierno Comunitario del Agua, que es una asamblea de comunas, comunidades, juntas de agua, de riego, que se ha ido fortaleciendo poco a poco de manera autónoma en la provincia de la SUAY. Entonces, esto como saludo inicial, estamos muy preocupados, indignados por la conducta del presidente Noboa con respecto no solamente al caso de Palo Quemado y Las Pampas, no es Las Palmas, es Pampas, ¿sí? Dos parroquias del subtrópico de Sichos que están enfrentando la violencia minera, vamos a decir, la violencia minera que es una violencia que actúa en colusión los sectores corporativos mineros y el Estado ecuatoriano, usted dice, desde hace muchos años. Entonces, muy indignados con esta situación, varios elementos, esta forma de tipificar, de hacer uso del Código Integral Penal con el tipo de terrorismo para dar cuenta de los campesinos organizados que defienden su territorio y el agua, nos parece indignante. Contrariamente a ello, hemos dicho, ha dicho el presidente de la CONAIE, hay un terrorismo de Estado que se va consolidando a lo largo de los años con el paso de distintos gobiernos para defender estos intereses corporativos, que como hemos denunciado muchísimas veces, gozan de ciertos derechos, pero son derechos espurios dados a través de actos administrativos que han violado los derechos generales de la ciudadanía. Entonces, en ese marco, el terrorismo estamos mirando que se va configurando progresivamente como un terrorismo de Estado contra las poblaciones campesinas, contra la población indígena y contra quienes protestamos contra este modelo de desarrollo que efectivamente está pretendiendo incrementar ciertos agregados macroeconómicos. Sin embargo, al mismo tiempo está socavando las bases de otros futuros posibles y de un futuro real, concreto, y de un presente real y concreto, que es la alimentación de la gran cantidad de habitantes del país y es la provisión de agua para las presentes y las futuras generaciones. Entonces, nuestra solidaridad, nuestro saludo con Palo Quemado, con Las Pampas, nuestro saludo también al compañero que está sufriendo esta situación
terrible, está hospitalizado en cuidados intensivos en el hospital de Santo Domingo. Y nuestro saludo también muy caluroso a todas las organizaciones de la SUAY, que según la nota y según lo sabemos, estuvimos en un encuentro nacional el viernes 22 de marzo acá en Quito, estuvieron muchos de ellos, tienen una agenda importante de carácter asambleario, de carácter de movilización en la SUAY, para retomar las luchas de la SUAY, que es otra de las provincias Economista agredidas por esta Corral, violencia, tanto por por el la minería momento, legal como sí, la de la ilegal. por el momento quedémonos en lo que está pasando allá en Palo Quemado. El problema, de acuerdo a lo que hemos venido conociendo e informando, ha sido la intención de realizar una consulta ambiental. Y esto surge de un manual para realizar estas consultas ambientales, que ha sido una decisión tomada por el Ministerio del Ambiente, que se la considera inadecuada, que ha sido ampliamente divulgada. Se lo hizo en el marco de un encuentro minero en Canadá, al tiempo de anunciar amplias políticas, generosas políticas en pro de la minería por parte del gobierno de Rafael Correa. Pero esta intención de realizar la consulta ambiental vino también acompañada de una serie de acciones de fuerza que ha significado también restricciones para la población. Cuéntenos cómo se han dado las cosas allí, qué es lo que ha sucedido en estos días. Luego informamos también, un juez pidió y ordenó la suspensión de este proceso, pero el tema aún no ha terminado. No es Rafael Correa, es Daniel Noboa. Efectivamente, Rafael Correa Perdóneme, tuvo una tuve responsabilidad con ese estas lapsus. problemáticas, pero el tema es que vino de antes también, ¿no? De otros gobiernos, y básicamente el modelo es un modelo neoliberal, es un modelo de esta entrega de derechos mineros a transnacionales para su especulación en bolsa de valores. Entonces, efectivamente, el presidente del Ecuador se reunió con este puñado de inversionistas, se llaman, pero en realidad son especuladores de los derechos mineros de todos los ecuatorianos, y les prometió muchas cosas. Hizo un contrato de garantía de inversiones. Esa es una figura, por ejemplo, inaudita, ¿no? Un contrato de garantía de inversiones en proyectos como, por ejemplo, el proyecto Ático, ¿no es cierto? En el que garantiza una serie de prerrogativas, ¿no? Por ejemplo, esta de que ya antes de que haya consulta o resultados de la consulta, de que cualquier diferendo será cuando haya alguna dificultad entre las partes, será resuelto en arbitraje internacional. Son algunos de los elementos que les promete el presidente Noboa a estos inversionistas ex ante, cuando no tienen estos proyectos ni licencia social ni licencia ambiental. En Explíquenos ese esto marco, ¿cómo hablar de una de la consulta garantía de previa? inversiones. Las informaciones no fueron muy claras porque ha habido restricciones en el acceso a estos documentos que se firmaron allí, pero se habló de que eran, incluso se llegó a decir contratos que no podrían ser, pues la ley es muy clara. Hay un largo proceso que tiene que operativizarse en Ecuador antes de que se haga un contrato ya de explotación, y la mayoría de proyectos se encuentran en fases de exploración o en fases en las cuales tienen que cumplir con una serie de temas de carácter burocrático. Se dijo también que eran compromisos de inversión, pero usted nos habla de garantías. Una garantía implica obligaciones de las partes con consecuencias para una de las partes si es que no se cumple con lo que dice ese documento. ¿Qué conoce usted sobre lo que realmente se firmó allá en Ya Canadá? han firmado, ya han firmado. Este es un problema complejo que se viene arrastrando desde años anteriores. El gobierno de Lazo, después de haber comprometido, luego del paro nacional, a modificar el Plan Nacional de Acción Minera, dijo: no voy a invertir en pueblos indígenas, no vamos a cambiar el Plan Nacional de Desarrollo Minero para no intervenir en páramos, etcétera, ¿no? Pero también firmó, justamente con Lowell Mineral Exploration, en la Cordillera del Cóndor, en Warins, un contrato de esta naturaleza. Contrato, se llama contrato, pero es realmente una promesa, un compromiso, en el que se reducen, por ejemplo, se dice, ¿no? En caso de llegar a firmar un contrato, vamos a reducir impuestos, vamos a garantizar, por ejemplo, si es que hay diferendos, irnos a un arbitraje internacional, entre otra serie de elementos que tienen la función, dentro de la lógica de la que le estoy hablando, de la especulación de los títulos mineros, dar una señal a los inversionistas para decir: vengan, inviertan en estos proyectos.
¿no? Inviertan en proyectos como Ático, ¿no es cierto? Y por eso me parece importante esto, porque hace compromisos de proyectos que no tienen licencia social ni licencia ambiental. Entonces nunca la consulta puede ser previa si ya hay hechos consumados de alguna manera con estas empresas, compromisos con estas empresas. Esta es una de las razones por las cuales nos oponemos. Pero recordará usted que con el gobierno de Lazo también se utilizó un decreto, un 754, para instrumentar consultas ambientales, y la Corte Constitucional fue clarísima. Y justamente por la acción de protesta, justamente en Palo Quemado, se suspendió la ejecución del 754 y no se pudo llevar a cabo la consulta ambiental por disposición de la Corte Constitucional. Luego la Corte Constitucional declara la inconstitucionalidad del 754 porque toda norma expresa que dé derechos a los ecuatorianos a partir de la Constitución, el 398 habla de la consulta ambiental, el 57 habla de la consulta libre previa informada, debe ser regulado a través de ley orgánica. Esa constatación nos da cuenta de que efectivamente gran parte de las concesiones en el país, por lo menos aquellas otorgadas desde el 2008 y desde el 98, que ya teníamos consulta libre previa informada, son ilegales y son inconstitucionales, porque la norma se expresa, dice cualquier afectación que pudiera tener una población con respecto a su ambiente proveniente, proveniente de proyectos, debería darse dentro del marco de previos procesos de consulta ambiental en este caso. Ninguna concesión, como sabemos, concesión ha sido entregada previa consulta. Y para finalizar este tema, brevemente hablar de que la Corte Constitucional planteó un elemento que es ambiguo, vamos a decir, bajo la presión del sector corporativo y del Estado. Y dice, sí, se va a ejecutar el 754 hasta que tengamos una nueva ley. Sin embargo, para pueblos y nacionalidades no puede ser ejecutada esta norma, ¿no es cierto? Y por otro lado, tendrá que ser sometida, diríamos, ese proceso a los más altos estándares establecidos por la jurisprudencia dada por algunos Ahora, casos, economista Corral, como por ejemplo lo que se hace quizás aquí también es vía acuerdo ministerial crear un manual para avanzar en esta consulta, pero ahí hay una confusión entre la consulta ambiental y la consulta libre, previa e informada. Incluso le hemos escuchado a los directivos de la Cámara de Minería que hay un no entendimiento o es a propósito para poder avanzar en este tipo de implementación de este manual. Se ha dicho también que este manual es inconstitucional porque no responde a las disposiciones de la Corte. Rosana, exactamente, están actuando ya no con el 754, o sea, el 754 todavía sigue vigente, pero dice, considere los criterios más altos, los más altos estándares de la jurisprudencia nacional, y entre ellos diríamos las sentencias. Entonces, de esto de que debe ser, a pesar de que sea una consulta ambiental, la consulta ambiental no puede ser después, con hechos consumados. Entonces, la consulta ambiental del 398 tiene que ser de alguna manera reglamentado con ley orgánica, no con manuales. Entonces, igual la consulta libre, previa informada para pueblos indígenas, pero también para pueblos montubios, para afroecuatorianos. Eso dice la Constitución expresamente. Entonces, ahí tal vez hay una confusión. Es la consulta ambiental, pero con los estándares de una consulta libre, previa informada. Entonces, un manual no puede suplantar una ley orgánica, no puede suplantar un decreto ejecutivo. Y los altos estándares que ha planteado la Corte Constitucional no se están cumpliendo en el caso de Palo Quemado, porque ni es previa, como he demostrado, tampoco es libre por la coacción policial y militar a la que que hemos visto, pero es interesante, ¿no? Por ejemplo, un breve paréntesis, en la consulta que está llevándose incluso a través de transmisión en vivo, con una custodia policial y militar que básicamente tiene una proporción de 1 a 1 en relación a la población de Palo Quemado, es decir, entre 500 y 1000 efectivos entre policías y militares para una población de 1000 personas. La población que está acudiendo a las mesas no llega ni a 20 ni a 30 personas. Entonces, no es libre ni es informada, porque efectivamente para lograr que sea un proceso informado, debería de alguna manera garantizarse que expedientes complejos tengan equipos técnicos ad hoc independientes de procesos de elaboración de estudios de impacto ambiental que son contratados por los propios ejecutores del proyecto minero. El propio ejecutor del proyecto minero contrata una consultoría, hágame el estudio de impacto ambiental. Él es el que le paga. Entonces él es el que dice exactamente cómo hacer, qué decir, qué no decir, ¿no?
Entonces, aquí hay una serie de elementos complejos que están en curso, que se están violando los derechos de los ecuatorianos. Y para finalizar, es una consulta ambiental que no tiene efecto vinculante. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es que para que tenga efectividad una consulta, debe tener un efecto vinculante de Sino acuerdo a para los que se altos consulta. estándares de las consultas libres, previas, informadas y de las sentencias que la Corte y a nivel internacional, la OIT y Naciones Unidas ha determinado. Sino para qué consulta. Entonces, ¿cuál es la indignación de la población? La indignación de la población es, nos vienen a consultar, ¿sí? Y efectivamente sabemos que los hechos ya están consumados y que se va a ejecutar el proyecto. Entonces, por favor, aquí nada de consulta, que sabemos que es simplemente un mero requisito para avanzar hacia el otorgamiento de la licencia y a través de ello la gran posibilidad de que Attico Mining venda sus acciones a terceros. Bien, recordábamos ese incidente que tuvo usted en el año 2011 relacionado con la minería en Zamora Chinchipe. Allá se desarrolla el proyecto minero más grande del Ecuador. Cuéntenos qué es lo que ha pasado allá. Las versiones del gobierno y versiones del sector minero son muy optimistas. El presidente de la República, en su discurso allá en Canadá, habló de que era el tercer sector de la economía y que aspiraba a que crezca, el sector minero. La Cámara de la Minería, a través de María Eulalia Silva, su presidenta, señala que en la provincia de Zamora Chinchipe se ha logrado reducir la pobreza en 13 puntos, decía, y es una provincia que hoy aporta a la fisco más que Manabí. ¿Cómo se han dado las cosas por allá? ¿Qué efectos ha tenido para la población? ¿Qué es lo que se observa? Sí, hay dos proyectos, el proyecto Fruta del Norte, que actúa un poco es un proyecto a túneles, es un poquito menos visible, diríamos, el impacto, y ha logrado generar algún tipo de acuerdos con algunas organizaciones productivas alejadas de la zona de influencia, que aparentemente darían cuenta de algún tipo de apoyo, ¿no? Pero por otro lado tenemos el proyecto de Mirador, que es el primer proyecto de mina a cielo abierto en el país, que funciona con una serie de irregularidades. Y por otro lado tenemos la apertura de la minería ilegal, que se llama, para nosotros son ilegales todos estos emprendimientos de las transnacionales, pero sí es efectivamente cierto de que la pequeña minería fluvial en Zamora Chinchipe se ha multiplicado enormemente. ¿Desde cuándo? Desde la creación del proyecto Mirador. Desde que firman Mirador, básicamente nosotros estuvimos ahí en la muerte de Freddy Taish, en el asesinato de Freddy Taish, y veíamos cómo luego del asesinato de Freddy Taish murió, si no me equivoco, en 2013, José Tendencia en el 2014, la empresa minera, dueña de la concesión, ofrecía a los Shuar hacer minería de pequeña escala en sus riberas con su autorización. Y Arcón venía de la mano para impulsar este tema de la minería de pequeña escala en las riberas de los ríos. Fue promovida por las grandes mineras. Por ejemplo, en el Alto Nangaritza tenemos minería fluvial en Chaime, un bastión de la resistencia hasta el 2017, 2018, empieza la pequeña minería. Y esta pequeña minería viene con el aval de un proyecto, Project Min, ¿no es cierto? Que es la gran concesionaria. La gran concesionaria tiene acceso a hacer exploración en la montaña y da permiso, pero ilegal, a los propios Shuar para que desarrollen la minería. Entonces, este factor, Háblenos el un factor poquito de sobre colocar, por la ejemplo, dimensión de estos 2000, proyectos. ¿Qué área ocupan estos dos proyectos, Mirador y Fruta del Norte? bueno, Mirador tiene aproximadamente, Mirador en sí es impresionante, ¿no? Mirador tiene una afectación, ustedes ven en el Google Map, de cerca de 700, 800 hasta 1000 hectáreas, dependiendo un poco la superficie de la afectación directa, pero ahí es importante los impactos. Pero quería terminar esta otra idea Ujú. rápidamente, tal vez me estoy extendiendo mucho, en radio es difícil, pero básicamente la pequeña minería, la minería grande, en grandes números ha incrementado el flujo de dinero en la zona. Sí, es cierto. Sí, si usted hace una división entre los mega sueldos que reciben los empresarios mineros en Tundaime, que son 10.000, 20.000 dólares, y hace unos promedios, efectivamente el salario promedio crece. Sí, el tal famoso estudio de crecimiento de la economía, de la superación de la pobreza, yo no he encontrado, me he comunicado con el INE, yo no he encontrado, vi en un reportaje de la hora, es el único reportaje, sí que existe, pero aduciendo que sí es verdad, puede haberse ocasionado este conjunto de factores.
Ahora, en términos de los impactos ambientales, el proyecto Mirador tiene una afectación directa de 1.000 hectáreas, aproximadamente 100 hectáreas en el caso directo del proyecto de Fruta del Norte, pero lo que estamos mirando en el caso, por ejemplo, el proyecto Mirador, con el cual tenemos mayor relación por la población en resistencia histórica, es que ahí se están violando los preceptos y es el modelo, es el espejo de lo que puede ocurrir. Se están violando la ley minera y la ley ambiental. Por ejemplo, empezaron explotando 30.000 toneladas, pasaron a 60.000 toneladas, después están en 140.000 toneladas diarias de explotación. Eso significa que la escala del proyecto está incrementando y por ende requeriría de nuevos estudios de impacto ambiental y nuevos procesos de consulta. No se están haciendo ni nuevos estudios de impacto ambiental ni nuevos procesos de consulta. El proyecto Mirador tiene una concesión de aproximadamente 60, no el proyecto Mirador, la empresa CRC Tongguan tiene un corredor minero de concesiones de 60.000 toneladas. En el otro extremo está San Carlos Pananza. No ha podido avanzar el proyecto San Carlos Pananza, entre otras cosas por dictamen de la Corte Constitucional, dictamen de la OIT, por precisamente haber violado los derechos de los pueblos indígenas y por acción directa de la población. Bien. Población varias veces ha estado y ha quemado los campamentos. Permítame, Eso no es una economista. acción, vamos a decir, terrorista, es una acción de defensa territorial. ¿Perdón? Permítame, economista Corral, abordar otro tema. El día de ayer el presidente de la Solo República... solo para terminar muy brevemente. Sí, pero Mirador le ruego dosificar las intervenciones porque nos restan poquísimos minutos y hay muchos temas que nos gustaría indagar con usted. Sí, si es que termina, por favor. El río Tundaime está muerto. Sobre el río Tundaime construyeron un dique de relaves que está creciendo todos los días de manera ilegal, violando la ley minera, porque no dice que se debe construir tal y como están construyendo, poniendo en riesgo a la población. Una ruptura de dique de relaves de millones de metros cúbicos va a terminar jodiendo a la población, ¿sí? Y además el río Guaguayme está muerto y el río Quim no se puede uno bañar, no puede recoger pescados. La población está seriamente afectada por su soberanía alimentaria. Entonces no hay tal minería responsable, el agua no está devolviéndose en mejores condiciones y efectivamente se está violando nuevamente la ley al ampliar la escala. Están queriendo construir Mirador Norte, otro yacimiento, otro hueco de 1 kilómetro de diámetro, estimado Gustavo y estimada Rosana, Sí. Sin consentimiento Se de la habla de población. que se construirá ya la relavera más grande del mundo. Se promocionaba esto como un logro, un aspecto positivo para dimensionar ese proyecto por parte de algún portal minero. Pero quisiera preguntarle a usted un tema que se discute mucho y se habla en Ecuador, temas de carácter ideológico. El presidente de la República, transmitíamos sus declaraciones hace pocos minutos, el día de ayer calificó como conchudos, perdón por la utilización de este término, replicando simplemente a lo que dijo el presidente, a quienes se oponían a las políticas de su gobierno y a la consulta popular en particular. Hay expresiones un poco más elegantes pero decidoras que hablan de que la resistencia a la minería aquí en Ecuador responde a una actitud política que la califican como postmarxismo o neomarxismo ecologista. Se habla de que se está usando el tema ambiental para paralizar o impedir la inversión de capitales en Ecuador, de que el ambientalismo extremo ecológico es neomarxista, que busca impedir la inversión, que busca ir en contra del libre mercado, que no busca el desarrollo de los pueblos, sino todo lo contrario. ¿Qué nos puede decir usted sobre el tema político relacionado con la minería? Efectivamente, hay móviles de carácter político los que están también influyendo en este que es un gran debate en marcha en Ecuador. Es una pregunta que daría para realmente una entrevista de 1 hora, ¿no? Es complejo el tema, pero sí, evidentemente, esta es una acción política, es decir, la política es efectivamente la acción de los pueblos para evitar que en las bolsas de valores se decida cómo pasa, qué se hace, cómo se planifica, cómo se decide sobre un territorio. No puede ser que en el caso de Cuenca se deciden las bolsas de valores y cómo se ha vendido varias veces, hemos visto Ayamgol, etcétera, empresas que han pasado a ser dueñas de los derechos mineros y son quienes imponen entonces el ritmo de lo que se hace o se deja de hacer en los páramos. Es política esa acción firme de la población para evitar que los capitales, son estos capitales, los unos buitres especuladores, los otros ya de inversión, que no tienen ningún reparo en ver a la montaña
enajenada. Esa es una categoría marxista, ¿no es cierto? Enajenada, están enajenando, diríamos, una mirada integral sobre la montaña. A la montaña la miran solamente como minerales, ¿no? Entonces, no le ven como le ve al campesino, como una fuente permanente de flujos materiales y simbólicos que le dan sentido a la vida. Ven a la montaña simplemente como flujo de minerales, ¿no es cierto? Pero en la economía minera, los flujos minerales se van hacia afuera, acá se quedan solamente los pasivos y la destrucción. Hay un proceso claro de creación del subdesarrollo, una vieja categoría de la economía marxista dependentista. Estamos vinculados a la economía mundo a través de simplemente proveer materia prima para alimentar el capitalismo global, en un contexto de crisis civilizatoria. No puede ser que en un contexto en el cual la humanidad está básicamente destruyendo su casa grande a través de un insaciable deseo de acumular capital, estemos en un contexto ecuatoriano particular, donde las montañas, nuestros Andes, están siendo afectadas por una lógica capitalista de acumulación. La teoría habla de acumulación por desposesión. Acumulo aquí, pero desposeo desposiciono a las poblaciones campesinas de su territorio, de su agua, ¿no es cierto? Entonces ahí no hay una idea de un desarrollo integral, ahí no hay una idea de un desarrollo armónico con la naturaleza. Entonces, sería importante, ¿no es cierto?, discutir sobre estas categorías de un marxismo, como usted dice, o marxismo ecológico, porque efectivamente hay autores interesantísimos que hablan, por ejemplo, sobre el quiebre metabólico de la sociedad contemporánea actual, producto de la acumulación capitalista. Otros autores hablan, por ejemplo, ¿no es cierto?, de que hay unas contradicciones. La segunda contradicción del capital sería la contradicción capital-naturaleza. La una contradicción era cómo se acumulaba capital sobre la base de la explotación del trabajador. Estamos en un contexto donde la forma de acumulación es la acumulación basada en la destrucción y en la apropiación de la naturaleza a gran escala. El problema y la palabra de conchudo viene eventualmente de esta idea de que estamos defendiendo la minería ilegal o de que estamos en una agenda, por ejemplo, política electoral. Eso es diferente. Aquí hemos dicho claro, el Frente Nacional es una agrupación amplia que no está pretendiendo jugar en la arena de lo político electoral. Hemos cuestionado a quienes han hecho uso de la defensa del agua para efectos efectivamente personalistas que han dividido organizaciones, ¿no? Entonces nosotros nos distanciamos de esa posición. Le acusan específicamente al señor Issa, ¿no es cierto?, de estar protagonizando este tipo de acciones en la perspectiva de una plataforma electoral. Rechazamos ello. El señor Issa es presidente de la CONAIE y gracias a una articulación con la CONAIE, con la muy firme decisión de su Consejo de Gobierno y de un proceso asambleario que hasta ahora no entiende el país, no es del señor Issa. El señor Issa es representante de quizás la organización de base más democrática, de base más importante del Ecuador y de Latinoamérica y de lejos del Ecuador. Bien. Entonces, en esa articulación se ha creado el Frente, y el Frente es un proceso asambleario, es un proceso, como en el caso de la SUAY, donde se han juntado las juntas de agua de Nabón, principalmente de Oña, que están defendiendo el Valle de Chincata, que es otra estrella hídrica, las juntas de agua actualmente de Sixig, por ejemplo, en Sixig, es un caso importante Sixig, porque en Sixig se está peleando contra la minería ilegal. Hay concesiones legales, pero hay también minería ilegal, y la acción decidida de la comuna de San Sebastián de Sixig, ¿no es cierto?, ha sido combatir la minería ilegal. No nos pueden decir nunca que estamos de manera conchuda defendiendo la minería ilegal, y mucho menos economista Corral, terrorismo, etcétera, calificativos con los cuales hemos sido catalogados, no solamente por el presidente de la República, sino por Fiscalía y por el jefe del Comando Conjunto. Economista Corral, ahora sí se nos agota el tiempo, pero hay un tema más que quisiera plantearle. Como economista, usted tendrá una visión clara. Ecuador tiene gravísimos problemas. El primero quizá está el de la inseguridad que combate el gobierno. El segundo está el de la economía, una economía realmente destrozada que dejó el gobierno anterior. A través de la economía se busca generar bienestar para los pueblos. Quisiera hablar sobre el tema económico de la minería, los réditos de la minería. Conversábamos recientemente con uno de los dirigentes de las cámaras de aquí de la ciudad de Cuenca,
y se deducía con las cifras de que la minería, proyectos mineros como el más exitoso, diríamos, el más grande, el que más está produciendo, exportando y pagando impuestos, Mirador, en el mejor de los casos deja réditos del orden del 5% con respecto a los montos de exportación que genera. Esto sin contar, si es que allí quedan dudas, de si habrá o no los controles tecnológicos suficientes en Ecuador como para saber qué es lo que se está exportando. Pues hay el famoso tema de las tierras raras, que usted debe conocerlo muy bien, que se dice están también en estos minerales y que no se contabilizan. Ahora, estos montos de exportación, me parece que el año pasado fueron 2.000 millones, dejan, reitero, solamente un 5% de regalías para Ecuador, considerando además que es una explotación no renovable, muy diferente a la agricultura, por ejemplo, y es una operación que está siendo subsidiada en materia de energía, en combustibles y en electricidad. Pero esas son las cifras. Y por otra parte quisiera también poner en la balanza, obviamente, este tema de los pasivos ambientales que quedan y quedarán a perpetuidad. ¿Cuál es su análisis desde el punto de vista económico en cuanto a la conveniencia para el Ecuador y en consecuencia para los habitantes de este país? Usted ha dado la radiografía mejor que yo. La economía minera es una economía que genera, por un lado, un deterioro de nuestro patrimonio natural. Nosotros tenemos riqueza mineral. La riqueza mineral lamentablemente está encima de otras riquezas estratégicas, que es el agua y la biodiversidad. Entonces, para extraer los minerales destruimos no solamente los bancos de oro, de plata, etcétera, que tenemos, es decir, estamos utilizando un recurso natural no renovable, como usted menciona, sino que estamos afectando también las posibilidades de un capital, ¿no es cierto?, natural, para hablar en esos términos, que podría generar flujos de economía muy importantes a partir de la economía del agua y de la biodiversidad y de la soberanía alimentaria. Entonces, estamos destruyendo dos tipos de patrimonios, ¿no es cierto? Dos tipos de, vamos a decir, en una economía contable, patrimoniales. Si no convertimos ese patrimonio en inversión, simplemente lo que está pasando es que nos estamos empobreciendo, en realidad. No nos estamos enriqueciendo, nos estamos empobreciendo. Entonces, si es que hacemos un cálculo, ¿no es cierto?, de los ingresos, que son relativamente pequeños. Ayer estaba revisando las últimas cifras del Banco Central. Hasta el año 2034 prometen regalías por 300 millones de dólares en más de 20 años. 300 millones de dólares. 400 millones de dólares en 20 años por el concepto de utilidad. Usted recordará que del 15%, 12% extrajo el Estado a través de esta ley para el propio Estado, el reparto de utilidades de los trabajadores. Por eso habla de las utilidades para el Estado. No es que haya utilidades para el Estado, se robaron de la utilidad de los trabajadores, del 12%. Y hay, en términos de impuesto a la renta, sí, impuesto a la renta, y IVA, aproximadamente 900 millones de dólares en 20 años, ¿no es cierto? Ahora, como contraparte de ello, el proyecto Mirador efectivamente está subsidiada, pero no solamente subsidiada por la energía eléctrica, está subsidiada por los carreteras. Le invito a caminar por las carreteras por donde circulan más de 120 camiones todos los días, desde Fruta del Norte y desde Mirador hacia la zona de Puerto Bolívar. Están destruidas las vías. Están destruidas. ¿Quién tiene que invertir eso? El propio Estado. Entonces, William Sacher, que es un economista de la Universidad Andina, un PhD, hace un balance para los 10 proyectos mineros que supuestamente entrarían en fase de explotación en los próximos 100 años, ¿no? Y hace una proyección de ingresos y de costos. Y dice, nosotros salimos prácticamente en el mejor de los escenarios tablas. Y en el estudio de William no considera, por ejemplo, temas relacionados, no considera de manera suficiente estos otros costos o estos otros problemas, ¿no es cierto?, asociados básicamente a la pérdida de la biodiversidad y por ende de otras economías posibles. No considera los pasivos ambientales. Mire usted, estimado Gustavo, se habla mucho de la economía minera peruana, se habla mucho del crecimiento del Producto Interno Bruto, pero ese Producto Interno Bruto está escondiendo precisamente las pérdidas patrimoniales y los pasivos ambientales. Por ejemplo, está escondiendo un dato que no lo dio ningún activista antiminero, sino lo dio el propio representante de Naciones Unidas
relator especial de Naciones Unidas para Agua y Saneamiento, al decir que el 30% de los peruanos, 10 millones de peruanos, tiene problemas de metales pesados en la sangre. En las zonas de directa influencia de proyectos mineros como en Ancash, como en Cajamarca, el 100% de la población tiene metales pesados. Imagínense lo que significa ese pasivo, Esto es gravísimo. esa situación. Estamos matando la Los vida de metales nuestros pesados, que es conciudadanos. importante que la población Y conozca, que imagínense son lo que significa tratar tóxicos. la enfermedad, los costos asociados a tratar la enfermedad de los metales pesados en la sangre. Entonces, realmente no hay una contabilidad de costos adecuada. Seguimos remitiéndonos a un Producto Interno Bruto como indicador del bienestar, cuando sabemos que es un indicador falaz, mentiroso, que no nos da cuenta de la realidad. Bien, muchísimas gracias. El tiempo se ha agotado. Simplemente acotar de que este es el tema de los metales pesados que empieza ya a surgir en Ecuador. Por allí hay estas advertencias de ARCSA sobre la calidad de la leche, la calidad de la canela, la calidad de productos exportados de Ecuador es preocupante. Habrá otras oportunidades para continuar conversando con usted sobre estos aspectos tan importantes hoy en día en este gran debate y en este enfrentamiento quizá que se da entre intereses por defender los recursos hídricos o por defender recursos económicos que solucionarán los problemas de hoy, pero dejarán gravísimos problemas para el futuro de Ecuador. Lamentablemente también vale recordar que una legisladora azuaya, Gloria Astudillo, estuvo impulsando en la Asamblea un proyecto de responsabilidad a perpetuidad para las empresas extractivistas que evidentemente no progresó, que ojalá lo puedan tomar en algún momento en la Asamblea Nacional, que pone un poco más de equilibrio en este desbalance con el cual por lo general se analizan los temas mineros y extractivistas en Ecuador. Le agradecemos mucho y esperamos estar nuevamente pronto con usted. Muchas gracias, estimado Gustavo, estimada Rosana, por la oportunidad de dirigirnos al pueblo de Cuenca y del Austro para dar otra perspectiva de lo que está informando el gobierno nacional y las empresas mineras. Declaraciones del economista Luis Corral, portavoz del Frente Nacional Antiminero. Son las 8 horas.